Buenos días a todos, ¿me escucháis y me veis bien? ¿Alguien me puede contestar por el chat, por favor? Genial. Marcelo, Mar, ¿estáis por ahí? Sí. Genial. Pues activamos cámara y micro de ambos. Hola, Mar. Buenos días. Buenos días. Bueno, Buenos pues damos días. inicio a la jornada. Soy Nila Piñero, técnico de la Confederación Granadina de Empresarios. Bienvenido a esta jornada webinar bajo el título Claves de la obligatoriedad de implantación del canal de denuncias para empresas y patronales. La dinámica de la jornada en cuanto a las dudas, la resolución de dudas. Todos los usuarios vais a ir plasmando cualquier duda o cuestión a través del chat y al final de la jornada Mar nos dará respuesta a todo y sin más dilación le doy paso a Marcelo Vázquez Ariza, consejero delegado de Infoautónomo y presidente de la Comisión de Innovación y Nuevas Tecnologías de la Confederación Granadina de Empresarios. Marcelo, cuando quiera. Muchas gracias, Nila, y bienvenida, Mar. Bienvenidos a todos, buenos días en este viernes de calor, que está ya prácticamente cerrando el mes de junio, prácticamente no, lo cierra. Y bienvenidos a esta jornada informativa sobre una nueva medida que se pone en marcha que afecta directamente a los empresarios, que es el canal de denuncias y que ahora Mar en Mendoza nos va a explicar. Me voy a permitir que le dé las gracias, Mar, por tu predisposición a organizar este seminario, este evento, donde nos va a explicar esta nueva normativa o cumplimiento que tenemos que llevar a cabo los empresarios. Mar Mendoza es socia y responsable del Departamento Mercantil en Mendoza Abogados y también es socia y consultora de compliance en Bonati Compliance y administradora concursal en gestión y administración concursal. Es un lujo tenerte aquí hoy para hablarnos, como digo, de esta nueva normativa. Una normativa que es un canal de denuncias, como digo, que afecta de lleno al tejido empresarial granadino. Por tanto, desde la Confederación Granadina de Empresarios no teníamos más remedio que informar sobre las peculiaridades y las particularidades de esta nueva normativa. Las empresas de más de 250 empleados ya deben de tener implantado su propio canal de denuncias y lo que más nos preocupa también es que las empresas de más de 50 empleados deberán de hacerlo a partir del 1 de diciembre de 2023. Entonces vuelve a ser un cambio. Como os digo, otro cumplimiento más para las empresas, otra obligación más que debemos de llevar a cabo y que tenemos que hacerlo bien, porque si no, además, pues pasa lo que siempre, que las cosas que no se hacen bien, pues conllevan sanciones y solo faltaba en los tiempos que estamos viviendo recibir también sanciones por cosas que no sepamos o no conozcamos. Es por esto que desde la Confederación nos preocupamos por lo menos de transmitiros todas las novedades que van surgiendo, todas las problemáticas y poneros de la mano de profesionales de primer nivel las posibles soluciones. Para que hagáis una idea, en Granada hay alrededor de 300 empresas que reúnen las condiciones de las que o que obligan a que tengan que cumplir con esta nueva normativa y que tienen que implantar, por tanto, ese canal de denuncias. Bueno, si no lo tienen ya, porque tengan más de 250, lo van a tener que implantar en breve. Además de las empresas que os he dicho, cualquier empresa que opere en mercados financieros, que se dedique a la seguridad del transporte o a la protección del medio ambiente, debe de cumplir también con esta normativa y, por supuesto, aquellas empresas con un volumen de negocio superior a los 10 millones de euros. De todas formas, seguro que Mar ahora nos va a contar un poco más sobre todo esto. Así que, por mi parte, os animo a que aprovechéis al máximo esta jornada, que os recuerdo que forma parte de las actividades formativas que incluimos en el proyecto de fomento de la cultura emprendedora de CEA Más Empresas, que es un proyecto desarrollado por la CEA en colaboración con CGE y financiado por la Consejería de Transformación, Economía, Industria, Conocimiento y Universidades. Así que, por mi parte, ya me callo. Mar Mendoza, muchas gracias de nuevo. Socia y abogada en Mendoza y Abogados y socia y consultora de Compliance en Bonati Compliance. Un placer tenerte aquí y ya pues me quito la cámara y te dejo para que nos cuentes esta nueva normativa tan importante. Gracias. Gracias a vosotros. A ver, me vaya a permitir que procedo ya a compartir pantalla para aprovechar el tiempo, sobre todo porque creo que lo más interesante después de la charla que yo os dé
va a ser la resolución de las consultas y de las dudas que tengáis. Un momentito que selecciono el documento. ¿Podéis confirmar que se está viendo el documento, por favor? Perfecto, Mar. Sí, venga, Sí, perfecto. perfectísimo. Bueno, pues efectivamente nos encontramos con una nueva norma. Cuando hablamos de la implantación de los canales de denuncia, ya existían otras sociedades que por otros motivos y por otras normas ya venían obligados a instaurarlo. Incluso nos encontrábamos sociedades que lo tenían establecido por materia de compliance, pero siempre estamos hablando de empresas más grandes, o incluso algunas que en sus propios planes de igualdad, cuando aprobaban protocolos frente al acoso laboral, establecían también algunos mecanismos de canales internos para establecerlo. Es decir, el canal de denuncia no deja de ser una herramienta que lo que permite es a un sector de población, que ya veremos en este caso a cuál nos obligan a atender, el hecho de poder comunicarnos aquellas cuestiones que puedan ser constitutivas de infracciones, ¿vale? ¿Por qué ahora desde Cámara y desde CEA Empresas nos han pedido poder daros este soporte al tejido empresarial? Porque tenemos una nueva norma, una más de las que últimamente se están creando, donde nos imponen una serie de obligaciones y además han bajado el rango de empresas sujetas a cumplir estas normativas hasta los 50 trabajadores. No voy a entrar en muchas valoraciones personales, está más que profesional, personal, derivada, o eso sí, de mi conocimiento profesional, pero creo que se están empezando a imponer más obligaciones materiales de la cuenta, con unas repercusiones demasiado amplias, tanto económicas como de tiempo material, en estructuras que no sois tan grandes y que os lleva a una sobrecarga de trabajo enorme. Pero bueno, como tenemos nuestra ley, pues vamos a empezar con la ponencia. La obligatoriedad del canal de denuncia, de lo que conocemos como canal de denuncia, no ha venido impuesta por la nueva ley 2/2023, que lo que establece es la regulación de la protección de las personas que informen de infracciones normativas y de lucha contra la corrupción. Esta norma sí que viene publicada por intentar transponer una directiva europea y no deja de ser lo que en Europa se está intentando implementar para todo el tejido, pues transponerlo internamente en España. La norma es extensa, la norma tiene una redacción en algunos casos algo ambigua, que da lugar a interpretaciones varias que a los juristas no nos suelen gustar, pero dentro de eso he intentado centrarme solamente en aquello que os pueda ser más interesante a los empresarios, ¿vale? Entonces habrá una parte de la norma que no vamos a analizar porque habla del sector público y entiendo que ahora mismo eso a vosotros no es lo que más os interesa y nos centramos en estos puntos que os recojo aquí. Primero que lo que vamos a ver es qué entidades sí que están obligadas a tener que implementarlo dentro del sector privado, cuál es el ámbito material, es decir, qué informaciones puedo recibir o tengo que recibir y tratar, quiénes son las personas protegidas, a qué denominamos sistema de información interno, cuáles son los canales internos, que todos los canales internos deberán venir integrados en el sistema de información interno, la determinación del responsable del sistema de información interno, el procedimiento de gestión de informaciones, las medidas de protección, un resumen de cuál es el esquema operativo del sistema de información interno. Haremos una pequeña referencia al canal externo, a la autoridad independiente, porque al final nos lleva relación con lo que sería nuestro canal interno y qué posibles consecuencias podemos tener. Lo último, que al final siempre es con lo que, pues como decía Marcelo, con qué nos hacen que tengamos que implementar una obligación, pues asustándonos con las sanciones. En este caso las sanciones no son pequeñas, pero las analizaremos al final. Y aunque lo he dejado como último punto y ya lo ha adelantado Marcelo, ¿qué es lo que más nos importa? Pues saber cuándo estamos ya obligados a tener que tener esta nueva herramienta dentro de nuestra organización. En el primer caso, ¿cuáles son las entidades obligadas dentro del sector privado? Bueno, pues en lo que nos afecta a nosotros, la norma nos obliga a que efectivamente
cualquier persona física o jurídica, es decir, no es solamente la SL o la SA. Un empresario individual también, si tiene contratado a partir de 50 trabajadores, estaría obligado a tener establecido el sistema interno de información, ¿vale? Luego también nos dice que aplica a aquellas personas jurídicas del sector privado que realicen una serie de actos que se incluyen en la Directiva UE 2019-1937 en sus apartados 1 y 2 del anexo. Estos actos son justamente a los que hacía referencia Marcelo antes. Materia de productos y mercados financieros, seguridad del transporte, medio ambiente, prevención del blanqueo. Justo eso, aunque nosotros no hagamos referencia a lo que se incluye en el anexo de la directiva, son justamente esas sociedades que estén sujetas a esas materias las que también tendrán que tenerlo implementado. Y por último nos dice la norma que también estarán sujetos los partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales y fundaciones siempre que reciban o gestionen fondos públicos. Por tanto, a partir de aquí es cuando ya lo primero que tenemos que hacer es analizar si entramos dentro de este rango o si directamente podemos excluir la aplicación de la norma. En el caso de que sí estemos dentro del rango, lo siguiente que desde mi punto de vista se debe de analizar también nos obliga la ley a que los grupos de empresas, entendidos con la definición que nos viene en el artículo 42 del Código de Comercio, también tengan que tener un canal de denuncia. En este caso, es la sociedad dominante la que tiene que aprobar la política general del sistema interno de información, así como la defensa del informante y aplicar sus principios. El sistema se puede aprobar por parte de la sociedad dominante, ya sea por uno genérico para todo el grupo, o puede decidirse hacerse uno por cada una de las sociedades, o incluso por subgrupos. Es decir, si decido hacerlo para una determinada parte de la empresa porque tiene una producción que está sujeta a una normativa específica y creo que tiene unos riesgos específicos distintos del resto, también me permite la norma poder diferenciar dos sistemas de información internos distintos. ¿De acuerdo? Hay una particularidad que a mí, con el estudio de la norma, me ha generado más dudas que certezas. Nos dicen, y en un principio parece razonable, que nos permiten en aquellas sociedades que tienen menos de 249 empleados, pero 50 o más, que es el rango desde donde estoy obligado a tener el sistema interno de información, que podemos hacer un uso compartido de medios, de manera que distintas personas jurídicas podrían decidir conjuntamente tener un sistema interno de información compartido en el que comparto el sistema, comparto los recursos y comparto la tramitación de las comunicaciones. Como la norma no te hace ninguna referencia más, surgen pequeñas dudas. Es decir, yo puedo, siendo una empresa de 50, ¿qué puedo agruparme? 5 empresas para no llegar a los 250. Si nos agrupamos 10 empresas, llegamos a 500, también nos permiten el uso de medios compartidos, o no nos vamos a tener limitación, incluso 20 empresas de 100 trabajadores nos podemos juntar a compartir medios. Eso para mí es una duda que no está aún resuelta, que tendremos que ver si en algún caso la aplicamos en la práctica, qué nos puede responder la administración. Pero podría ser interesante, puesto que en empresas que no tenéis un tamaño tan grande, el hecho de que esta carga administrativa y económica nueva se pueda compartir entre varios que puedan tener unos intereses comunes y una manera de tener que tratar los riesgos también de forma común, podría ser bastante interesante. Hay que analizarlo más porque, como digo, esta parte que estáis viendo aquí es lo único que nos dice la norma, sin mucho más detalle, con el riesgo que de ello se pueda derivar. Pero bueno, la posibilidad de momento la tenemos. Sí que nos dicen que en este supuesto en el que se decida hacer un uso compartido de medios para implementar un sistema de información interna, la gestión podrá decidirse que la lleve bien una de las participantes o bien un externo. En cualquier caso, ya sea por una de las participantes o por un agente externo, siempre se deberán cumplir y garantizar todos los requisitos que establece la norma.
Una vez que hemos visto quiénes son las personas que sí que van a tener que atender a esta norma, nos vamos a cuál es el ámbito material de la norma, es decir, qué es lo que me van a poder comunicar a través de mi sistema interno de información. En un primer lugar, y cuando hablas con empresarios que ya lo tienen establecido, claro, ¿cuál es la principal preocupación? Es que tengo un canal donde me pueden decir cualquier cosa. Todo lo tengo que analizar, todo lo tengo que ver, todo lo tengo que tratar. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es delimitar qué sí es admisible para evaluar si lo admitimos a trámite o no y qué directamente iría a archivo precisamente porque no entra dentro del ámbito material de la norma. Digo de la norma sin perjuicio de que alguna organización pueda ya tener establecido un ámbito mayor, es decir, si tenemos un protocolo de acoso donde ya teníamos previsto un canal interno para todos los supuestos que tenemos recogidos en ese protocolo, eso seguiría aplicando y tendríamos que ver cómo lo integramos. En el supuesto de la norma, siempre hago referencia a que estamos en la norma, en la Ley 2/2023 de protección al informante. Aquí lo que nos dicen es que tendremos que proteger a cualquier persona física. Tenemos dos supuestos. Este es el primero, luego os enseñaré el otro. El primer supuesto es que me lo puede hacer cualquier persona física. Cualquier persona física puede acceder a mi sistema interno de información para comunicarme una acción u omisión de alguna de las materias que os especifico aquí. La primera, infracciones del derecho de la Unión Europea, que nos incluye que tengan que ser siempre sobre actos del anexo de la Directiva 2019/1937 de la Unión Europea, que como hemos dicho antes, hacían referencia a mercados, productos financieros, a prevención del blanqueo y financiación del terrorismo, a seguridad del transporte, a medio ambiente. Ahora, de todas formas, os dejo un listado para que lo podáis tener un poco más claro de hasta dónde se llega. También aquellos actos o omisiones que puedan suponer infracciones que afecten a intereses de la Unión Europea. También os los dejaré definidos porque así tan en amplio entiendo que no sabríamos ni siquiera cuándo estamos y cuándo no estamos dentro. Y también cuando puedan incidir dentro del mercado interior, ¿vale? Eso es lo que es respecto a lo que sería la normativa europea. Pero luego, dentro de lo que es nuestra normativa estatal, nos dice que también cualquier persona podrá informar sobre aquellas acciones u omisiones que puedan suponer, no dicen que sean, que puedan suponer infracciones penales graves o muy graves e infracciones administrativas graves o muy graves. ¿Qué nos pasa? Que efectivamente la normativa penal más o menos la podemos tener más definida y todos sabemos cuáles son los posibles delitos, pero la normativa administrativa es tan sumamente amplia y también depende de cada sector, tiene su propia normativa administrativa, que la batería de medidas y de informaciones que tendremos que recibir y estaremos obligados a tratar es amplísima. Si vemos en el anexo de la directiva, el anexo de la directiva de la Unión Europea tiene dos partes. La primera parte, de qué tipo de actos nos habla, que son los que tendríamos que poder recibir y tendríamos que evaluar en caso de que se nos informase. Pues estamos hablando de contratación pública, servicios, productos y mercados financieros, seguridad de los productos y conformidad, seguridad del transporte, protección del medio ambiente, protección frente a radiaciones y seguridad nuclear, seguridad de los alimentos y los piensos, sanidad animal y bienestar de los animales, salud pública, protección de los consumidores, protección de la privacidad y de los datos personales y de la seguridad de las redes y los sistemas de información. Esa sería nuestra primera parte, siempre hablando de derecho de la Unión Europea, de momento. En la parte 2 del anexo, lo que nos habla es de normativas comunitarias que tienen sus propios canales específicos de denuncia. En estos supuestos, aunque lo lleváramos y nos llegara a nosotros, tendríamos que informar sobre la existencia de esos canales externos y específicos de denuncia para que se tramitase ahí o incluso hacer nosotros la comunicación a la autoridad competente. ¿Cuáles son esos canales específicos? Pues la prevención del blanqueo de capitales, los servicios y productos de mercado financiero, la seguridad del transporte y la protección del medio ambiente.
En el ámbito de la Unión Europea, cuando hablamos de que afecte al mercado financiero, ¿de qué estamos hablando básicamente? De la lucha contra el fraude. Es tan sencillo y tan fácil y tan entendible como eso. Sabiendo que es para cualquier acto que pueda constituir fraude, básicamente ya somos capaces de entender cuándo una información puede tener que ser evaluable o no. Por supuesto, estamos hablando de gastos de contratos públicos y no públicos, cuando se pueda intuir una malversación o un uso fraudulento de fondos porque se han usado documentos falsos o inexactos, cuando no se dé una información a cuya comunicación estamos obligados, o cuando estamos usando indebidamente fondos que hemos recibido para un uso distinto para el que fueron concedidos. En cuanto a los ingresos no procedentes de IVA, pues también es cuando nos comunicasen a lo mejor que tenemos declaraciones o documentos falsos, inexactos, incompletos para disminuir ilegalmente un presupuesto que de otra manera hubiera ido destinado a otra persona o personas. Incumplir también la obligación de comunicaciones que estamos expresamente obligados a realizarlas y el uso indebido de beneficios obtenidos ilegalmente. En cuanto a los ingresos procedentes del IVA, exactamente las mismas, iguales que las anteriores, solamente que en este caso es cuando el perjuicio sea transfronterizo, sea entre varios países y sea superior a 10 millones de euros. En el mercado interior de la Unión Europea hacemos referencia a aquellas acciones o omisiones que afectan al comercio entre los Estados miembros y que tienen por objeto que impedir, restringir o falsear la competencia. También incluye la explotación abusiva de una posición dominante en el mercado interior o en una parte sustancial, aquellas ayudas estatales que falseen o amenacen la competencia favoreciendo a las empresas o producciones estatales, es decir, hasta serían capaces de analizar las propias ayudas que se dan en los propios países en perjuicio del mercado común, y ventaja en impuestos indirectos, para discriminar productos y servicios de entidades de otros países miembros en beneficio de las del propio país. Cuando ya entramos en lo que es el derecho nuestro, que posiblemente la mayor parte de las comunicaciones que podamos recibir siempre van a ir referidas a infracciones más interiores que exteriores, nos encontramos que, como decía antes, nos hablan de las infracciones penales y administrativas, siempre que sean graves y muy graves. Esto abarca cualquier tipo de acto o de omisión que esté contemplado en nuestra normativa penal y en cualquier normativa administrativa, sea estatal o que sea autonómica. Todas ellas son de aplicación y podemos recibir informaciones que avisen de posibles infracciones en la materia. Siempre se va a entender que va a haber una infracción grave o muy grave cuando se suponga que hay un quebranto de la hacienda pública o de la seguridad social, ¿vale? ¿Cuál es el objetivo que tenemos? Pues proteger, aquí ya nos hablan, este es el otro supuesto que os decía. Hasta ahora hemos visto que cualquier persona puede informar de infracciones en materia de los actos recogidos en el anexo de la Directiva de la Unión Europea, también sobre actos y omisiones, sobre infracciones penales y administrativas graves y muy graves, pero ahora la norma, pues, con esta literatura que varía tanto, nos habla en el artículo 2.3 de que ya no va a ser cualquier persona, va a ser las personas trabajadoras. Las personas trabajadoras que informen sobre infracciones de derecho laboral en materia de seguridad y salud en el trabajo, y en estos supuestos la protección operará sin perjuicio de que haya normativa específica que también les dé otro tipo de protección, como puede ser en prevención de riesgos laborales. ¿Aquí qué pasa? El primer punto que nos hablaba de que cualquier persona, pues claro, cualquier persona estamos hablando de que no están vinculados con nosotros, cualquier persona. Da igual que sea trabajador o no trabajador, da igual que sea interno o externo. En este supuesto hablamos de personas trabajadoras, pero tampoco nos dicen que sean personas trabajadoras de nuestra propia organización. Es decir, estamos abriendo un abanico a que otros trabajadores, aunque sean ajenos o vinculados,
puedan acceder. No hay limitación ninguna de momento en la norma. El sujeto que efectúa la comunicación es cualquier persona física, como he dicho, que hable de derecho de la Unión Europea o de materia penal y administrativa, o cualquier trabajador en materia de seguridad laboral y salud en el trabajo. No necesita esa vinculación que os acabo de comentar. Puede ser cualquiera. Quiero decir con esto, yo en mi organización tengo implementado un canal de denuncias, recibo una comunicación, da igual que sea verbal o escrita, y en la comunicación resulta que me encuentro un trabajador de un proveedor que me notifica una infracción en materia penal de su jefe. ¿Yo estoy obligado a tener que tramitarlo y a evaluarlo? Sí. Esa es la respuesta. Nos estamos convirtiendo en policía de todo el mundo, cosa que a mí me parece una atribución un poco excesiva, pero mientras que la norma que tengamos sea esta, yo la tengo que trasladar tal cual viene recogida. ¿Qué evaluaremos cuando recibimos las informaciones? Esto primero, el sujeto que me hace la comunicación y luego el objeto de la comunicación. El objeto de la comunicación pueden ser tanto las infracciones propias de mi organización, pueden ser infracciones sobre personal mío de mi propia organización. Eso no significa que lo tengan que hacer mi propio personal, puede venir también de fuera. Es decir, yo tengo un cliente que está advirtiendo que un trabajador mío está incumpliendo normativa. Me puede avisar perfectamente. Y luego, infracciones de terceros ajenos a nosotros. Es el caso que acababa de poner. Si a mí un tercero me avisa de la infracción de otro tercero con el que tengo algo de relación, con la norma tal cual está escrita, tenemos que tramitarla. Me disculpáis, sé que estáis escribiendo en el chat, pero si no os importa, yo voy terminando y luego al final vamos viendo las preguntas que tengáis. No te preocupes, Mar, así lo estamos haciendo. Tú no eches cuentas del chat, ¿vale? Vale. Al final solo. ¿En qué no aplica esta norma? Que también es importante para cuando tengáis ya determinado quién es el responsable del tratamiento, o sea, del sistema de información interna, que será la persona que tendrá que decidir cuándo investiga o cuándo archiva, qué no entra dentro de esta norma y dónde no aplicaría la protección. Bueno, pues la protección no entra en aquellas informaciones que afecten a información clasificada. No afecta al secreto profesional de las profesiones de medicina y de abogacía, al deber de confidencialidad de las fuerzas y cuerpos de seguridad en el ámbito de sus actuaciones, al secreto de las deliberaciones judiciales y a los procedimientos de contratación que contienen informaciones clasificadas, declarados secretos o reservados, ¿vale? ¿Esto qué significa? ¿Podemos recibir información? Sí, pero los informantes que hayan hecho alguna comunicación y que estuvieran sujetos a alguno de estos deberes de confidencialidad o secreto, no estarán protegidos por esta norma. ¿Pueden comunicar? Sí, pero estarán sujetos a sus respectivas responsabilidades. ¿Quiénes son las personas que protegemos? ¿Qué era lo que decíamos? Cuando se hace un análisis tan amplio, una delimitación tan amplia, pues la norma nos dice, y además entra en un elenco ampliado, que todas aquellas personas que informen serán protegidas siempre que puedan ser empleados públicos o trabajadores por cuenta ajena, autónomos, accionistas, socios, personal del órgano de administración, directivos de la compañía, aquellas personas que presten su trabajo bajo las órdenes o en colaboración con contratistas, subcontratistas y proveedores, aquellos que hayan tenido una relación ya finalizada, sea de índole laboral o estatutaria, voluntarios, becarios y personal en formación. Da igual que hayan tenido remuneración o que no la hayan tenido. También se consideran informantes protegidos. Si en el curso del tiempo que hayan estado, pues han visto algo e informan sobre ello. Los candidatos
¿Qué significan los candidatos? Que incluso si haciendo una entrevista, en la propia entrevista, el candidato advierte un acto o una omisión que pueda ser constitutiva de infracción administrativa o penal, también puede declararlo. Ojo, porque decimos, bueno, y esto en una entrevista de trabajo, no podemos olvidar que hoy día estamos sujetos a que incluso las entrevistas de trabajo tienen que tener una regulación determinada. Hay preguntas que no se pueden hacer, existen derechos que no se deben evaluar, hay los principios de igualdad, el respeto a la vida personal. Entonces, yo siempre digo que las entrevistas tienen que intentar ser lo más objetivas posible. Creo que la inclusión de los candidatos va un poco en esta línea. También los representantes de los legales de los trabajadores estarían incluidos cuando en relación con las funciones que desempeñan para asesoramiento de sus compañeros pudieran tener algún tipo de información de la que hiciesen comunicación, ¿vale? Igual quienes asistan al informante dentro de la organización. Si quienes asisten al informante dentro de la organización están tratando el tema, hacen averiguaciones y terminan haciendo también ellos comunicaciones propias, también deben de estar protegidos. Se añade también a los compañeros de trabajo o familiares. ¿Por qué? Porque se supone que si ha habido otra persona que ha sido la tercera que ha hecho la comunicación, pero se conoce que está casado, por ejemplo, con otra compañera de trabajo, se le va a proteger también a esa compañera de trabajo para que no pueda tener ningún tipo de represalia por lo que hizo el compañero, compañera o viceversa. Y también a las personas jurídicas relacionadas. Es decir, yo tengo un directivo de una compañía que realiza una comunicación, una información al canal interno y lo que hacemos es, en contravención de la norma, decir, esta gente nos está planteando problemas, dejamos de contratar servicios con la empresa entera. Bueno, pues tenemos que tener cuidado porque también la persona jurídica con la que tenemos relaciones habituales estaría protegida y se consideraría represalia la terminación de contratos de prestaciones de servicios o de contratación de bienes. Toda la norma nos gira sobre lo que denominan el sistema interno de información. El sistema interno de información es lo que la norma determina como lo que quisieran que fuera el cauce preferente para informar sobre acciones o omisiones que puedan suponer una infracción de las que hemos estado analizando al inicio de la ponencia. ¿Qué es el sistema interno de información? No es más que el sistema de gestión para recibir las informaciones y tratar las mismas. Eso es un sistema interno de información. ¿Y cómo está compuesto? Pues se compone por aquellos canales internos que tengamos establecidos o que queramos establecer. El sistema interno de información no significa que las personas informantes estén obligadas a usarlo. Las personas informantes pueden decidir acudir directamente a nosotros. El legislador quiere que sea el cauce preferente, que nosotros seamos los primeros que tengamos que recibir una información, pero eso no obliga al informante que tenga que acudir a nosotros. ¿Por qué? Porque si el informante no tiene la tranquilidad de que se le vayan a respetar sus derechos, se le permite que pueda acceder al canal externo, que lo explicaremos un poco después. ¿Eso significa que si acuden al canal externo o ya está fuera el nuestro? No, a nosotros nos llamarán. Es decir, en cualquier caso, ya sea que nosotros hemos tramitado una información, archivándola, desestimándola o dándole paso, en cualquiera de los tres supuestos, si el informante no está de acuerdo ni con el archivo, ni con la desestimación, ni con la forma en la que se ha admitido, podrá acudir siempre a la autoridad independiente del informante para decir que no estaba conforme con cómo se le tramitó su comunicación. Eso nos pondrá también en el ojo de vista porque la autoridad independiente de protección al informante tiene rango de autoridad formal, de manera que puede tanto revisar nuestras actuaciones como en su caso imponer sanciones en caso de que crea que no se respetaron los principios de garantía mínimos establecidos en la norma. Yo no quiero asustar a nadie, luego esto es mucha carga, pero de verdad
Luego se pueden hacer las cosas mucho más sencillas. Como decíamos, todas las personas que hemos indicado al inicio, que cumplen los parámetros para ser sujetos obligados, tienen que establecer el sistema interno de información. No es opcional. Tenemos que tenerlo si, por ejemplo, en el caso de empresas de aquí de España, tenemos más de 50 trabajadores. El sistema interno de información, como he dicho, simplemente es tener un sistema de gestión en el que yo voy a poder recibir informaciones, tratar las mismas, siempre con respeto a la garantía y los principios que nos establece la norma. En nuestro esquema, pues el sistema interno de información, como digo, tiene que aprobarse por el órgano de administración o órgano de gobierno de la entidad. No puede aprobarse por nadie más, tiene que ser este órgano. Él será el responsable de su implantación, pero siempre previa consulta a los representantes de los trabajadores. Será el responsable del tratamiento de los datos personales a todos los efectos y también será la persona encargada de designar al responsable del sistema. El responsable del sistema es una persona física o un órgano colegiado, que ahora después os explicaré qué características tiene que tener, porque es importante que tengan determinados rangos. La norma no nos permite que sea cualquier persona, ¿de acuerdo? ¿Qué tiene que tener como características el sistema interno de información? Pues el sistema interno de información tiene que ser accesible, es decir, tiene que permitir que cualquier persona pueda comunicarme informaciones sobre todos los actos materiales que hemos visto, por si fueran constitutivos de infracción, ¿vale? Tiene que garantizar la confidencialidad de la comunicación, importantísimo, no puede estar abierto a más personas. Tiene que establecernos cuáles son el tipo de comunicaciones que se pueden hacer, si son verbales, si son escritas o si son de ambos tipos. Tiene que integrar todos los canales que se establezcan en la empresa. La empresa podemos establecer un solo canal o podemos establecer varios. Todos tienen que venir constituidos dentro del sistema interno de información. Por supuesto, tienen que ser un canal efectivo. No vale que lo publicite y que no funcione. Tiene que ser capaz de funcionar para dar paso a que cualquier persona, volvemos a la accesibilidad, tenga capacidad de poder hacer la comunicación. Tiene que ser independiente, no puede estar sometido a ninguna directriz. Eso va relacionado con el responsable del sistema, que tendrá que actuar de manera independiente y autónoma, y ahora veremos cómo se materializa. Por supuesto, tiene que tener la política aprobada por el órgano de administración, en el que se establezcan sus principios básicos. La publicidad se le tiene que hacer de manera que todo el mundo conozca que existe este sistema interno de información, y además la norma prevé expresamente que tenga que incluirse en la página de inicio de la página web de cada sujeto obligado. Por supuesto, tiene que venir también el procedimiento que viene determinado y que es aprobado por el órgano de administración, para que todo el mundo sepa cómo se van a tramitar sus informaciones y cuáles son las garantías que ofrece el procedimiento y las propias garantías que también deben ser informadas. La gestión del sistema interno de información, decimos, bueno, pues nada, una carga más dentro de la organización. Depende ya de cada uno. La propia norma nos permite que lo hagamos internamente, que establezcamos internamente nuestro protocolo, nuestro sistema, nuestro responsable del cumplimiento, y que los canales sean tratados por una persona interna de nuestra organización, o también nos permite que se encargue un tercero externo. Aunque se encargue un tercero externo, no obstante, eso no significa que la responsabilidad se traslada al tercero externo. El tercero externo tendrá su parte de responsabilidad en el tratamiento y la gestión de la información, pero la responsabilidad última siempre seguirá estando en el órgano de administración. Se exige como garantía en la gestión, sea interna o externa, que haya independencia, que haya confidencialidad, el respeto absoluto a la protección de datos y el secreto de las comunicaciones. El tercero externo, a supuestos de protección de datos, ya hemos dicho que el responsable en materia de protección de datos es el órgano de gobierno o el órgano de administración, dependiendo de la entidad.
pero si contratamos a un externo para que nos lleve la gestión del sistema, este será el encargado de tratamiento a efectos del Reglamento Europeo de Protección de Datos. Todo canal interno, lo había dicho antes, tiene que estar integrado en el sistema interno de información. Se pueden realizar comunicaciones escritas o verbales, se puede decidir tomar solamente una de ellas o tenerlas ambas. Los tipos de canales más habituales pues suelen ser el correo postal, un correo electrónico, un acceso telefónico donde comunicar las denuncias, incluso un buzón de voz, y podemos establecerlo o incluso puede solicitarlo el propio informante, después de haber hecho cualquiera de las comunicaciones anteriores, de que quiere una entrevista personal, en cuyo caso estamos obligados a dárselo en un plazo de 7 días. Si las comunicaciones fueran verbales y quisiésemos grabarlas, hay que informar a la persona informante de que tiene a su disposición todos los derechos en materia del Reglamento de Protección de Datos y igualmente se le tendrá que ofrecer el poder dar su aprobación a que la grabación se realice. Si no le pedimos el permiso, no podemos grabarlo. En la comunicación verbal, lo que decía, tiene que estar documentada previo consentimiento, pero, previo consentimiento significa que puede hacérmela, no me da el consentimiento y al final ninguna de las dos opciones para poder documentarla la voy a poder hacer. Es decir, primero puedo querer grabar la conversación de manera que ya tengo el contenido íntegro de qué es lo que ha pasado, o si no quiero una grabación puedo hacer una transcripción exacta y veraz de todo lo que se ha hablado. En cualquier caso, digo, nos tienen que dar consentimiento y en el caso de una transcripción, luego tenemos que ofrecerle al informante que pueda leerla, aprobarla y aceptarla mediante su firma. ¿Qué pasa si no nos dan el consentimiento o si no aceptan la firma? Bueno, pues ya veremos después cómo podemos, porque luego tendremos que documentarlo, tendremos que llevar un libro de registro de comunicaciones, tendremos que ver cómo documentamos de cara a un futuro juicio el hecho de que no se nos permitió recoger ningún dato de la comunicación efectuada. Si el señor o señora no se siente cómodo con lo que estamos tratando, se va a la Autoridad Independiente de Protección del Informante, nos requieren a nosotros para que probemos que hemos hecho, pero la propia norma no nos permite guardarnos algún tipo de contenido que podamos justificar de por qué se archivó o se desestimó una petición, pues nos vamos a encontrar con un pequeño problema de prueba, cuando además la carga la vamos a tener nosotros. Hemos comentado el tema de la protección de datos y que efectivamente no vamos a poder limitar el recibir cualquier tipo de información por el canal. Lo que va a ser importante es que podamos tener formación suficiente, por lo menos a nuestro personal, de qué es lo que se puede comunicar, qué es lo que se debe comunicar, por lo menos para intentar restringir un mal uso de los canales de denuncia y que os provoque una saturación administrativa de tener que estar haciendo investigaciones sobre materias que a lo mejor no son las adecuadas. ¿Se puede archivar directamente? No lo recomiendo. Cualquier tipo de comunicación tenemos que justificarla y motivarla por si acaso después nos viene otra autoridad a preguntarnos por qué se archivó, e incluso para el hipotético supuesto de que nosotros no hayamos visto que podía haber un indicio de delito por detrás, pero que finalmente sí lo hubiera, y en ese caso nuestra defensa tiene que ser todavía más férrea. El responsable del sistema de información interno, como os he dicho, es nombrado por el órgano de administración. ¿Qué pasa? No solamente es nombrado por el órgano de administración, sino que también lo puede cesar y destituir, como puede ser algo lógico. Sin embargo, la norma exige que sea una persona que actúe con absoluta independencia del resto de los órganos de la entidad, incluido del órgano de administración. Esto choca un poco con la posibilidad de destitución, es decir, el órgano de administración me destituye porque le he pedido que me informe de cómo va la gestión de las denuncias, no lo hago porque no puedo, porque es confidencial y entonces me destituyen.
Ojo, podemos tener problemas, tenemos que ser conscientes dentro de toda la estructura de lo que significa la independencia, las garantías que tenemos que dar tanto al informante como a las personas afectadas cuando se denuncia a personas dentro de la organización, que siempre tienen que ser con respeto a la presunción de inocencia, y los trabajos tienen que ser autónomos. Creo que no va a estar exento tampoco de problemática el tema de las destituciones junto con las independencias, pero ya lo iremos viendo a nivel práctico poco a poco. Responsable puede ser una sola persona, pero también puede ser un órgano colegiado, es decir, yo puedo decidir poner a varias personas a que sean las 3, 4, 2, quienes tengan capacidad de estar gestionando. Pros y contras. Si es una empresa pequeñita, pues obviamente no puedo tener a mucho personal metido en el tema. Con uno me bastaría. Ese uno asumiría toda la responsabilidad. Y además una responsabilidad que no es solamente la de la gestión, sino que también se le prevén sanciones por su incumplimiento en la gestión dentro de la norma. Es decir, no es un cargo baladí ni es solamente nominativo. Es un cargo con responsabilidad real. Cuando es un órgano colegiado, siempre la norma me obliga a que dentro del órgano colegiado yo tenga que nominar a un portavoz, por decirlo de alguna manera, que será la persona que a todos los efectos tendrá esa carga de responsabilidad. Cuando estamos en empresas más grandes, sí, y el tamaño me lo permite, tener el órgano colegiado es beneficioso a efectos de las deliberaciones sobre cuándo archivamos un procedimiento o cuándo, habiéndolo admitido, luego lo desestimamos. Da mayor constancia de la pluralidad de opiniones. Pero ya digo que todo dependerá de los tamaños de las organizaciones y de nuestras propias estructuras. Cualquier nombramiento, cualquier cese, cualquier destitución tiene que ser comunicada a la Autoridad Independiente de Protección al Informante o a aquellas que estén nombradas en el ámbito de sus competencias por las comunidades autónomas. Luego os contaré que, por ejemplo, en España la Autoridad Independiente General no está todavía constituida, pero en Andalucía sí que tenemos ya nuestra Autoridad Independiente. Las funciones del responsable se tienen que hacer, como he dicho, con independencia del resto de los órganos. No puede recibir instrucciones de ningún tipo para el desarrollo de sus funciones de gestión y tratamiento de las informaciones y tienen que tener capacidad de tener a su disposición cuantos medios materiales y humanos hagan falta. En el tema de los medios humanos, al final a mí me vuelve a surgir una duda porque la norma también en otra parte nos dice que tenemos que tener absoluta consideración con qué personas pueden acceder a la información. La confidencialidad hemos dicho que es básica, el anonimato también del informante y de la persona afectada. Entonces, como hay que garantizar en cualquier caso la identidad de los intervinientes en el proceso, el que yo disponga de muchos medios humanos no entra en colisión con, en la investigación, digo, con el respeto a que no se averigüe quiénes son las personas de las que estoy investigando. Tendremos que verlo también caso a caso. Vale. Otro punto muy importante del responsable del sistema de información interna. El responsable del sistema te dice la norma que debe ser un directivo de la sociedad. Pero además es que con su redacción lo que pretende es que sea un directivo encargado únicamente en esta materia. De hecho, especifica que en caso de existir responsable de cumplimiento normativo o de política de integridad, esa es la persona que debe asumir el cargo de responsable del sistema interno de información. ¿Por qué? Porque ya las cualidades de independencia y de respeto a las garantías y a los principios ya los tiene asumidos. ¿Qué pasa? Como la norma no ha bajado a empresas de hasta 50 trabajadores, pues en la mayoría de las empresas no tenemos responsables de cumplimiento normativo. Y además, incluso aunque yo pudiera poner a un directivo a hacer las funciones de responsable del sistema interno de información, ¿cómo quito a un directivo? O sea, con el tamaño que tengo que dejar a una persona que me es necesaria y válida para desarrollar un puesto para ponerla solamente a estas funciones,
¿O es que tengo que contratar a un directivo nuevo con lo que eso supone dentro de mis presupuestos solamente para esta función? No. Aunque es lo deseado por el legislador, sí que nos deja una ventana en la que nos dice que al final nos permitirán poder adecuarnos a nuestra estructura y necesidades de manera que se pueda permitir que haya un directivo o una persona si no hubiera directivo. Pues nos podemos encontrar en una empresa donde el único directivo es el propio dueño de la empresa, que es además el administrador de la empresa. Bueno, pues en ese caso no va a ser esa persona el responsable del sistema de información. A lo mejor es un trabajador que tengo. Y ese trabajador le vamos a permitir compatibilizar este puesto de responsable junto con lo que es sus funciones ordinarias dentro de la empresa. Los requisitos del procedimiento de gestión, pues lo que comentaba, tenemos que establecer nuestras propias políticas y nuestros propios procesos, siempre dentro del marco de lo que nos indica la norma. No se puede poner menos de lo que indica la norma o con menos garantía de lo que indica la norma. Como dije al inicio, lo tiene que aprobar el órgano de administración o de gobierno, tiene que identificar los canales internos, también tiene que informar sobre cuáles son los canales externos que existen donde los informantes pueden acudir. Se tendrá que enviar siempre un acuse de recibo de la comunicación efectuada en un máximo de 7 días desde que recibimos la comunicación. Eso sí, cuando nos hayan dejado algún tipo de dirección, es decir, si yo recibo en un buzón de voz una comunicación anónima, pues no voy a poder hacer ningún acuse de recibo a nadie. Tengo un plazo de 3 meses para poder dar respuesta. Perdón. El plazo de 3 meses da igual que sea para archivar o para admitir. Si admitimos, lo que la norma nos deja muy claro es los 3 meses son para admitir y desde que te admito tengo capacidad de tener otro plazo adicional para investigar y darte la resolución definitiva. No lo especifica así. Lo que sí especifica es que se podría solicitar por causas de complejidad en la investigación, se podría solicitar un plazo adicional para la investigación. Se le tiene que poder dar al informante la posibilidad de contactar y, al revés, nosotros tenemos que informar sobre la posibilidad de tener que contactar con el informante, así como de solicitarle mayor información. Tenemos que establecer los derechos de la persona afectada. El informante tiene que conocer que la persona de la que realiza la comunicación, en su caso, también está sujeta a derechos, como es la presunción de inocencia, y la garantía de la confidencialidad de su identidad. Tiene que permanecer en el anonimato durante la investigación. Todo el proceso tiene que ser confidencial, no puede ser accesible por terceros ajenos al proceso. Ya he dicho que se tiene que respetar la presunción de inocencia y el honor de cualquier persona afectada, y todo ello con sujeción a toda la normativa de protección de datos. Si ya fuese con la mera comunicación o durante el trámite de investigación se advierte indicios de delito, hay que notificarlo o nos exigen notificarlo inmediatamente al Ministerio Fiscal. Esto no está carente de problemática porque podemos entrar también en que si no había indicio suficiente y se comunica y abrimos un proceso penal, podemos ser responsables por otro tipo de hechos frente a la persona afectada. Es decir, pero estos análisis los tenemos que ver un poco más pormenorizados. Hoy no me da tiempo a profundizar en todas y cada una de las materias, porque vamos ya por 1 hora, me estoy comiendo el tiempo, ¿verdad? Las medidas de protección, importantísimo del sistema. Vas genial, siempre y cuando los usuarios no tengan problema en extender un poquito, por nosotros no hay problema, ya depende de tu agenda, ¿vale? Pero vamos genial. Yo no tengo problema, yo que por lo menos el mínimo, pues es lo que había dicho, aquí estoy poniendo poca información para lo que es la norma, pero quiero daros por lo menos las pinceladas mínimas. Voy a intentar, de todas formas, aquello que no sea tan relevante, saltarlo para finalizar y sobre todo que tengan tiempo de las preguntas, que al final entiendo que es lo más interesante. Sí, en los genial. sistemas... Venga, gracias. Siempre lo importante es la protección. No se puede olvidar que la finalidad de esta norma es proteger a los informantes,
además de instaurar una cultura de información. Lo que se pretende es que todos tengamos claro que ante incumplimientos o infracciones tenemos que ser informantes en el sentido, antiguamente cuando estábamos en el colegio decía, era un chivato. Bueno, pues parece que ahora lo que queremos en la comunidad en general es que nos convirtamos en chivatos, pero chivatos que no tengamos represalias, ¿vale? Entonces, ¿qué nos encontramos? Que siempre tendremos que proteger a aquellas personas que nos informen siempre sobre actos de los que hemos visto que están incluidos. Si es un acto que no está incluido, aunque tenga que motivarlo en la resolución para archivarlo, pero tendré que analizarlo y tendré que explicarlo. No se archiva el proceso de comunicación efectuado en fecha tal y decir cuál es el caso que se ha comunicado y que no entra dentro del ámbito material de la norma y el motivo por el que no entra, ¿vale? Pero en el caso de que sí que estén comunicando actos de los del ámbito material, protegeremos a aquellas personas que informen siempre que concurran, primero, que la información suministrada tenga razonablemente indicios de que pueda ser veraz. No cualquier comunicación tiene que ser aceptada, o sea, si manifiestamente vemos que es mentira, no podemos darle curso. Y que la comunicación o la revelación se haya efectuado con los requisitos de la ley. Cuando habla de los requisitos de la ley, te entra la duda. ¿Es porque solamente en los canales? Si se lo dicen a una persona que no es la encargada o el responsable del sistema de información y este se entera por un rumor en el pasillo, ¿tengo obligación de hacerlo? Bueno, en principio parece que tendría que ser dentro de los canales. Si la recibo dentro de los canales y siempre que se cumplan los requisitos que se establece para ello, ¿vale? Siempre quedarán excluidos de protección las informaciones que hayan sido previamente inadmitidas en otro canal o por la propia autoridad independiente de protección al informante. Es decir, me puedo encontrar una persona que me viene y me manifiesta una información y a los 6 meses me viene y me hace la misma, cuando ya 6 meses antes le dije que era archivada y los motivos por los que era archivada. O al revés, se fue directamente a la autoridad independiente, al canal externo, se lo denegaron y ahora me viene a mí. ¿Yo me puedo enterar del canal externo? Bueno, solamente si me han dado trámite de audiencia y me han llamado para preguntarme. Si me han llamado para preguntarme y lo sé, si esa persona viene a mí, podré negárselo. Informaciones sobre conflictos interpersonales. Al final nos encontramos que estos canales de denuncia, si no se da formación adecuada al personal, terminan usándotelo para sus propias rencillas personales o porque dos personas no se caen bien. Entonces, tendremos que tener muy claro la parte formativa al personal para evitar que sus lides internas, que son nada más que entre ellos y que no tienen nada que ver ni con infracciones administrativas, ni laborales, ni penales, entren dentro de nuestro ámbito. Otra cosa distinta es que haya, por ejemplo, un acoso sexual. Es decir, acoso sexual ya estamos dentro del ámbito de los delitos. Si a mí me entra una comunicación de un posible acoso sexual dentro de la empresa, eso sí vamos a tener que tramitarlo y además con una preocupación y una vigilancia superior que en otro tipo de comunicaciones, ¿vale? Tampoco vamos a admitir cualquier información que sea totalmente disponible para todo el mundo, que sea de amplio conocimiento, ni los rumores. Tenemos que intentar tener un mínimo de veracidad o de indicio de prueba de que se puede estar cometiendo alguna infracción. Y tampoco cualquier comunicación, como he dicho, que no incluya acciones o omisiones que supongan infracciones de las del ámbito material. ¿Qué se prohíbe expresamente? ¿Cuáles son las medidas de protección que se incluyen en esta norma? Las represalias. O sea, ¿cómo protegemos al informante? Prohibiendo cualquier conducta que pueda suponer una represalia. Da igual que sea una represalia materializada, da igual que sea una tentativa de represalia y da igual que sea una amenaza. Cualquier tipo, ya sea la ejecutada, la intentada o la amenazada, pueden ser consideradas represalias a efectos de esta norma. Las represalias son pues, todos los actos o omisiones que estén prohibidos por la ley, los que supongan un trato desfavorable, directa o indirectamente, para la persona informante, o que sitúan al informante o a la persona reveladora de información en una desventaja particular con respecto en el contexto laboral o profesional en el que se encuentra.
Ejemplos de represalias que además es que vienen delimitados en la norma. Cuando decimos ejemplos, significa que no son números cerrados, pueden existir otros, ¿vale? Pero por lo menos vamos de ejemplo que no se permitiría hacer frente a una persona que ha informado de una posible acción u omisión que pueda ser indiciaria de comisión de una infracción. Pues no se puede ni suspender el contrato de trabajo, ni despedirlo, ni extinguir la relación laboral. No se le puede efectuar la no renovación o la extinción anticipada tras la superación del periodo de prueba. Esto es importante, la superación del periodo de prueba, es decir, durante el periodo de prueba estamos sujetos a la normativa del periodo de prueba. Yo puedo extinguir en cualquier momento sin argumentar ningún motivo, ¿de acuerdo? Una vez superado el periodo de prueba, ojo, que si vemos que a alguien no nos interesa la empresa y ese alguien dice, ah, sí, pues voy a hacer una comunicación, voy a informar de que aquí se está haciendo algo mal y entonces ya voy a estar protegido, no me van a poder echar. Bueno, no estamos exentos de que haya alguien que a lo mejor nos venga a aprovecharse con malicia de la norma. ¿Qué tal no se puede hacer tampoco? La terminación anticipada o anulación de contratos de bienes o servicios. Lo que decíamos antes de que también estaban cubiertas las personas jurídicas. Ojo, si me viene algún personal de una empresa con la que trabajo a comentarme que cree que se está cometiendo una infracción dentro de mi empresa, por ejemplo, y yo digo, estos se están dando cuenta de lo que hago, pues a dejamos de contratarlo y así dejan de tirar de la manta. Bueno, pues eso sería una represalia, ¿vale? También la imposición de cualquier tipo de medida disciplinaria, degradación, denegación de permisos, modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo y la no conversión en indefinido de aquellos contratos temporales. Todas estas medidas, como empresario dice, bueno, ¿y ahora qué pasa? Que cualquier persona me comunica una información y yo ya me quedo sujeto a no poder tener mi poder discrecional de dirección empresarial. No. Lo único que pasa es que seremos nosotros los llamados a justificar la prueba de que nosotros hemos actuado por motivos distintos a la comunicación que efectuó el informante. O sea, no significa que no vayamos a poder hacerlo, simplemente que tendremos que tener un poquito más de atención en la formación de la documentación y la justificación cuando tengamos que tomar alguna medida sobre personas que en algún momento hayan comunicado alguna información. Y, por supuesto, tener bien documentado el motivo de la resolución de esa comunicación, si ha sido por archivo o por desestimación tras la admisión, ¿de acuerdo? Otro tipo de ejemplos pues son aquellos daños, incluidos los de carácter reputacional, pérdidas económicas, coacciones, intimidaciones, acoso y ostracismo, evaluación o referencias negativas sobre el desempeño laboral o profesional del informante, la inclusión en listas negras o de difusión de información que dificulten tanto el acceso al empleo como la contratación de obras y servicios, las denegaciones o anulaciones de licencias o permisos, denegación de formación o discriminación o trato desfavorable o injusto. El plazo de protección del informante desde que realiza su comunicación es de 2 años, como plazo general. Ahora, si superado el plazo de 2 años, o sea, el plazo de 2 años estamos hablando para no poder tener ningún tipo de represalia. Es el plazo que se considera mínimo o razonable, en donde ya después se supone que ya no tendría que haber nada más. Si después de esos 2 años se toma alguna medida contra el informante, que el informante piensa que deriva de la información que dio hace 2 años y medio o hace 3 años, podría ir a la autoridad independiente a explicar que derivaba de aquello. Y siempre que esté bien justificado y como medida excepcional, podría dársele un plazo superior y entonces ya tendríamos que ver qué nos pasaría a nosotros. En esa extensión, antes de acordarla, se nos daría traslado a las personas afectadas, ya fuéramos las personas jurídicas como sujeto obligado de tener el sistema de información interno, incluso a la persona afectada de la comunicación donde se manifestó una infracción. ¿Qué señalo a efectos prácticos? Bueno, pues que con esto, efectivamente, yo a lo mejor tengo un señor informante que lo despido a los 3 años después de la información, que ya no estaba dentro del plazo de protección, pero él decide que eso, como venía derivado de lo anterior, nos lleva al juzgado y nos solicita el despido nulo. Bueno, pues tendremos que justificar bien por qué no estaba vinculado, porque si no, tenemos visos
de que pueda acogerse la teoría de que si se le ampliaba el plazo puedan considerarnos el despido nulo, con lo que ello significa para un empresario. Vale, os dejaba un esquema operativo un poco de cómo funcionaba el sistema interno. Aquí no entro mucho más. Tenemos que establecernos quién es el responsable, aprobar nuestra política, aprobar nuestro procedimiento, proteger al informante, dejar determinado cómo se protege el informante, también los respetos a los derechos de la persona afectada, ¿vale? Y todo el sistema de externalización de comunicaciones y resto de obligaciones que nos establece la norma. Y como poníamos, los tipos de comunicaciones pueden ser tanto verbales como escritas, como en entrevista personal. Podemos definirlas nosotros ya, o si no estuvieran definidas, el informante tiene derecho a solicitarlas, ¿vale? La Autoridad Independiente de Protección al Informante. Voy a pasar un poco rápido por aquí. Es simplemente deciros que es el canal externo, ¿vale? Y que aparte de llevar a las grandes instituciones, al sector público o a la Administración General del Estado, también puede recibir informaciones cuando afecte al sector privado que esté en más de 2 comunidades autónomas. Cuando la infracción que se quiere comunicar por un informante afecta solo a una comunidad autónoma, en ese caso no será la Autoridad Independiente de Protección al Informante, sino el órgano análogo que se haya creado en cada comunidad autónoma. Como he dicho, nosotros en Andalucía ya tenemos nuestra propia oficina de atención al informante. La información que se recibe por canales no planificados, ¿qué tenemos que tener claro? Pues que si nos enteramos por medio de alguien que no es el responsable, tendremos que orientar a ese alguien, primero, que la información que nos traslada tiene que cumplir todas las garantías, toda la confidencialidad, explicarle un poco cuál ha sido nuestra labor y que asuma tener que cumplir con todos esos requisitos, ¿vale? Y que sea remitida, obviamente, a la persona que deba de encargarse de su tratamiento y de su gestión. Como os decía, la Autoridad Independiente de Protección al Informante, pues a pesar de que la norma ya establece obligaciones de que tenemos que comunicar quiénes son los responsables del sistema y se les pueden hacer a ellos remisiones y consultas e informaciones sobre nuestras resoluciones, pues a pesar de que la norma ya la tenemos en vigor, porque entró en vigor el 13 de junio, pues nos dicen en la disposición final 11ª que desde el plazo de un año desde la entrada en vigor de la norma, pues que el Consejo de Ministros aprobará mediante el Real Decreto el Estatuto de la Autoridad Independiente de Protección del Informante. De manera que a día de hoy no la tenemos, no existe. Aquellas empresas que operen en más de una comunidad autónoma, aunque ya empecemos a tener nuestro sistema de información interno y nombremos a nuestro responsable, pues nos encontramos con que no tenemos a quién comunicar, que ya lo tenemos, y quién es la persona que se encarga de ello. Pero llegará, supongo. No creo que llegue justo en el plazo, porque no suelen cumplir los plazos, pero llegará. La Autoridad Independiente de Andalucía, que lo dejo señalado para aquellos que sí que estemos solo en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, es la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción. Os dejo un listado de cuáles son las infracciones que se contemplan en la norma, tanto muy graves como leves. Como entiendo que desde CEA os podrán dar acceso o a quien quiera se le podrá enviar esta ponencia, no voy a entrar a delimitarlas todas, simplemente que sepáis cuáles son. A mí, ¿cuál es la que me preocupa esencialmente? El incumplimiento de la obligación de disponer de un sistema interno de información en los términos exigidos en esta ley, que lo pongo aquí en negrita en último lugar. ¿Por qué? Porque la califican como muy grave. ¿De acuerdo? Te lo ponen como doloso. El tema del dolo pues sería interpretable o a lo mejor una vía de defenderse, pero como el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento, ojo con esta parte. Y ahora os explicaré por qué me preocupa esta parte. Os enseño también las acciones que son las graves. En las graves no se exige, la norma no exige dolo. A
A ver. Y las leves. Luego, tienen unos criterios para graduar las infracciones y ver cuándo se considera grave, grave, menos grave o leve. Y nuestro querido régimen sancionador. ¿Por qué os decía que me preocupaba mucho que se hubiera incluido como muy grave el hecho de no disponer de un sistema interno de información? Pues porque, sin perjuicio de que para una persona física, que para mí, de momento la persona física, si no tengo el sistema, no tengo responsable, no aplicaría, pero sí que en la persona jurídica, en la propia organización, al calificarse como muy grave el hecho de que yo no tenga implementado un sistema interno de información, me califican la infracción con una sanción de entre 600.000 y 1 millón de euros. Me parece o sea, en general me parecen sanciones muy elevadas, máxime cuando estamos bajando la aplicación a empresas de entidades y tamaños y facturaciones que no son a las que antes se referían otras normas. Y bueno, simplemente os lo dejo como advertencia porque ni siquiera hablan de poder hacer un requerimiento previo, de poder darte un plazo en el caso de que no lo tengas instaurado. No, con la literalidad de la norma, lo único que te dicen es que si no la tienes, son capaces de sancionarte con este importe, ¿vale? En el caso de sanciones muy graves, la autoridad independiente podrá hacer una amonestación pública, podrá también determinar la prohibición de obtener subvenciones u otros beneficios fiscales durante un plazo máximo de 4 años, la prohibición de contratar con el sector público durante un plazo máximo de 3 años e incluso la publicación en el BOE. Vale, entrada en vigor. Esto es al final lo que es la parte primera, aunque la hayamos dejado para el final. Bueno, en aquellas entidades donde ya sí teníamos sistemas internos de información o canales internos de información, lo único que nos establece la norma es que podrán servir para su cumplimiento siempre que cumplan los requisitos que se establece en la norma. No te dice más. Te dice que aquellos, para establecer otro sistema interno de información, pues que todos los que estén obligados tienen un plazo de 3 meses desde que entraba en vigor, es decir, a 13 de junio se supone que ya tenían que tenerlo implantado, y yo entiendo que este mismo plazo operaba también para aquellos que teniéndolo no cumplían todos los requisitos. Es decir, este plazo de 3 meses podría servir para adecuar al cumplimiento de todos los requisitos a aquellos que careciesen de alguno. No obstante, con esta misma interpretación extensiva, como la norma nos permite que las empresas de menos de 250 trabajadores, y bueno, lo de los municipios lo dejo porque es sector público, el plazo que tenemos para poder implementar el sistema es hasta el 1 de diciembre. En ese mismo ámbito, si soy una empresa con 80 trabajadores que ya tenía canales internos de información o un sistema interno de información establecido, pero no cumplía todos los requisitos, mi interpretación extensiva es que también tendríamos hasta el 1 de diciembre, siempre que cumpla el rango de trabajadores. Y muchas gracias a todos. Nila, si te parece... Genial, Mar. Pues voy a empezar a disparar cuestiones que han ido surgiendo. Espera, me pongo la camarita y así. Venga, pues hay bastante. Sobre todo el tema del anonimato, Mar. Sí. Ahora te voy a ir leyendo literalmente todas las cuestiones para que no se me escape nada. A ver, vale. Si las denuncias pueden ser anónimas, ¿cómo se puede realizar una de forma verbal? ¿Con un distorsionador de voz? Bueno, a ver, la denuncia anónima tiene varias formas. Es decir, tú puedes tener un sistema electrónico que no registre la dirección, ¿vale? Que solamente recibas la información, pero no la dirección desde donde se remite.
O en las verbales, o sea, no sé si estamos hablando de que se conoce perfectamente la voz de la gente. Yo no soy capaz de reconocer la voz de todo el mundo con el que trabajo. Y hay veces que trabajo muy cercana con gente e incluso hay veces que me cuesta. Tener en cuenta que además lo primero es que vamos a tener un responsable. Un responsable que va a ser la persona que reciba la comunicación. Con el distorsionador de voz, pues no se me había ocurrido. Si tenemos una empresa externa que se encarga de recibir las comunicaciones, aunque sean verbales, pues esa empresa externa posiblemente es que no tenga ni idea de la persona que esté llamando y si no da ningún dato, pues tampoco lo va a tener. No creo que haga falta. ¿Un representante que hable por la persona afectada en cuestión? ¿Perdona? ¿A través de algún representante que hable por la persona afectada? Se podía hacer a través de un representante, es decir, el informante puede ser cualquier persona. Ahora, me viene una persona a decirme, mira, que hay una persona que no quiere decir quién es, pero que me ha dicho que te diga que pasa esto. Bueno, esa persona tenemos que ver el grado de veracidad que puede tener esa información. ¿Por qué? Porque ya estamos hablando de algo que podría calificarse de rumor. Tenemos que ver muy bien los visos. Si nos dan datos muy exactos, pues claro, nadie me va a venir plantándose en persona a decirme hay un tercero que no quiere, pero yo vengo aquí a dar la cara por el tercero. ¿Se puede dar? Sí. Nosotros al final, el anonimato lo único que es que si hay una persona que nos realiza una comunicación que no quiere que se sepa quién es, ahí se queda, ya no podemos hacer un acuse de recibo, puesto que no tenemos a quién. No va a haber no puede haber labores de investigación para saber quién ha sido, porque tenemos que respetar ese anonimato que ha querido mantener. Y la dificultad que vamos a tener internamente o que va a tener el responsable del sistema es con los datos que haya dado, sean más o sean menos, con pruebas o sin pruebas, investigar, primero analizar si tiene visos de ser veraz y de poder tener algún tipo de indicio sobre la comisión de una infracción para poder decidir si se activa directamente o si se admite a trámite. Y si se admite a trámite, iniciar una investigación en la que hay que mantener todo el sigilo posible, tanto para intentar no destruir pruebas o que nadie se ponga alerta y que no pueda haber tampoco ningún tipo de represalia interna entre partes, para nosotros saber si tenemos que tomar medidas internas o, si hubiera delitos, tener que tomar medidas externas de comunicarlas al Ministerio Fiscal. No sé si os aclaro un poco. Yo creo que sí, que ya se aclara un poquito el tema. Si es necesario unificar canales, choca con los protocolos de acoso, donde la ley dice que no puede ser un directivo el responsable del sistema, se refiere. Claro, el tema es, vosotros tened en cuenta que aquí esta norma de protección al informante, de lo que estamos hablando es del ámbito material de esta ley. Eso no significa que no pueda haber mayor amplitud o que pueda haber otros canales. Es verdad que el sistema te habla de integración de canales y es verdad que esta ley te habla de que tiene que ser un directivo. Y que luego, sin embargo, en la protección, en el canal de denuncias, tened en cuenta que los canales de denuncia, de todas formas, viene también establecido un poco una amplitud para poder definirlo como tú quieras. Habría que ver la casuística de cada una de las empresas, cómo establecen su procedimiento. Directivo, o sea, es que estoy intentando pensar en otros casos de canales de denuncia para temas de protocolo y dices que es por la norma. Yo en otros canales de denuncias por protecciones frente al acoso, si hay personal de dirección, no el máximo órgano, porque claro, ya no sé si estamos hablando de directivo como el máximo órgano o parte de un director de un departamento como pueda ser recursos humanos. Pues normalmente sí que se suele meter en esos asuntos a directores de recursos humanos, que sí serían directivos. Sebastián, si quieres aclarar, Sebastián, a través del chat a qué te refieres con ser directivo y quizá Mar nos pueda aclarar un poco más, o por lo menos que saber bien qué es lo que pregunta. Pasamos a la siguiente. De todas formas, por contestarle mientras tanto, no pasaría nada por tener, o sea, al final todo es justificable.
yo tengo un sistema interno de gestión con unos canales de denuncia para protección del informante, y si tengo que justificar por qué dejo uno fuera, porque yo he aprobado en mi sistema, en mi sistema de protección frente al acoso que no sean directivos, lo que pasa es que hay que poner a un trabajador base para tratar los temas de denuncias de acoso. Me resulta un poco curioso. Vale. Pues esperamos a ver si nos especifica, si no yo creo que más o menos, vamos, a mí me ha quedado claro. Cualquier cosilla, pues me lo volvéis a poner por el chat. Laura nos pregunta, cuando habla de organismo administrativo, ¿es el que tiene que aprobar al responsable del sistema? ¿A qué se refiere? ¿A que tiene que ser un organismo público ajeno a la empresa o un organismo administrativo propio de la empresa? Repite, por favor, que al inicio no te lo escuché. Vale. Cuando se habla de que el órgano o organismo administrativo es el que tiene que aprobar al responsable del sistema, ¿a qué órgano administrativo se refiere? ¿A un órgano? No es órgano administrativo, es órgano de administración. El de la propia administrador único, el consejo de administración, los administradores solidarios. Cuando hablamos de órganos de administración, nos estamos refiriendo al administrador de la compañía, ya sea una persona sola o un consejo de administración. Pues yo creo que ha aclarado. Vale. Encarnación, buenos días. ¿Las organizaciones patronales están obligadas solo si reciben fondos públicos, verdad? Si no reciben fondos públicos, ¿no están obligadas a la implantación? Exactamente. Creo que estábamos en las primeras páginas. En la primera página os explicaban que lo que son partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales y fundaciones, cuando reciban fondos públicos. Vale. Aclarado. ¿La UTES están obligadas, las uniones temporales de empresas? La unión temporal de empresas, te lo contesto ahora mismo. Porque... si no se lo podemos contestar luego, no te preocupes, en diferido. Tardo un segundo, porque tenía pensado decirte que no, pero he dicho, voy a comprobar lo que tengo en cabeza. La UTE no es una entidad con personalidad jurídica, ¿vale? Es una agrupación de empresas con personalidad jurídica. Por tanto, al no disponer de personalidad jurídica, nos falta la base. No es persona jurídica. Sin embargo, todas las integrantes de la UTE, cada una de ellas, sí está obligada si superan 50 trabajadores o si hace actos de los establecidos en el anexo de la Directiva de la Unión Europea. De manera individual cada empresa, no la unión. Sí. Perfecto. Si el comunicante es anónimo, ¿cómo le informo de la situación del expediente? Bueno, no se le informa. Es decir, es un derecho que tienen de no... Tú puedes solicitarle. Imagínate que lo hace de manera anónima en una llamada de teléfono. Tú en ese momento le informas de que tiene capacidad de poder dejarte algún tipo de dato para localizarlo, ya sea un número de teléfono, una dirección de correo electrónico que puede poner xxx58@hotmail, y ahí no puedes investigar quién es. Pero es solamente un ofrecimiento que le haces. Si no quiere y prefiere mantenerse en el anonimato, cualquier obligación de tener que comunicarle cómo va el procedimiento queda cerrada porque no ha querido estar dentro del procedimiento. Entendido. ¿Hay obligaciones de formación para empleados? ¿A empleados? Obligación como tal, ahora mismo no sé respondértelo. Lo que sí que te digo, lo estoy intentando ver de todo lo que he visto de la norma, y obligación como tal, ahora mismo no me acuerdo. Lo que sí que yo digo siempre es que me parece básico. O sea, la finalidad de la ley tiene una trampa en esa materia, que nos dice que la finalidad es implantar la cultura de la información. De ahí podríamos deducir que tenemos que dar formación a los empleados. Con la administración, como es tan sumamente amplia en sus interpretaciones, no sé si de ahí podría deducirme eso. Yo, no obstante, solamente a efectos prácticos, sí que daría formación a los empleados, a pesar de que tenga algún costo. ¿Por qué? Porque si yo a mis empleados no les explico cuál es la finalidad del canal de denuncias,
no les explico que no es para que me hagan cualquier tipo de comunicación, sino que las comunicaciones que tienen que hacer es para cuando son infracciones graves y muy graves en materia penal. Es decir, si fulanito, estamos en un momento de tensión, mi compañero de mesa, estamos muy hartos de trabajar, hace mucho calor y me llama tonto, a mí no me vaya a mandar un mensaje diciéndome que es que fulanito te ha llamado tonto. En la empresa no debemos de soportar los insultos, pero si es un hecho aislado, es un hecho aislado, no es constitutivo de delito. Ahora, otra cosa es que fulanito me llame tonto todos los días. Entonces podemos estar dentro de un acoso laboral. Son cosas distintas. Pero sí que os conviene que vuestro personal tenga un mínimo de consideración sobre para qué sirve el canal y qué tipo de comunicaciones son las que deben de hacer. Que tengan claro que es para infracciones penales y administrativas, básicamente, cuando sean graves y muy graves. Entonces, recomendación mía, absolutamente la formación, pero por carga interna vuestra de trabajo, por no tener que estar todo el día teniendo cada vez, me entran 20 denuncias y resulta que tengo que tramitar, porque las tengo que tramitar, ojo, o sea que esto no tiene importancia, la archivo y la guardo. Vais a tener que tramitarlas, vais a tener que darle un mínimo formato y vais a tener que explicar y argumentar por qué se archiva. Al final eso es una carga material de tiempo que la persona que se vaya a encargar de tramitarlo tiene que hacerlo y que la tenéis que tener en cuenta con respecto a las funciones habituales que tenga que desempeñar dentro de la empresa. Mar, se me está ocurriendo que podemos organizar otra sesión dirigida a los trabajadores de estas empresas y que les expliques, que les des esa pequeña formación a los trabajadores aquí. Así que si os parece bien esta sugerencia, en el correo que os he puesto en el chat me la solicitáis y podemos organizar otra actividad de horita y media para los trabajadores y que Mar, si ella quiere, desde Bonatti Compliance, pues pueda darle estas pequeñas píldoras, indicaciones y demás. Y bueno, nos hacemos cargo desde la Confederación Granadina de Empresarias en dar estas pequeñas píldoras formativas o como le queráis llevar a vuestros trabajadores, pero me lo tenéis que solicitar. Así que bueno, yo ahí lo dejo. Otra preguntilla, ¿cómo se computa el número de trabajadores para saber si tenemos más o menos de 250 o más de 50? ¿Se contemplan los contratos realizados? ¿Qué pasa con los contratos con jornada parcial y contratos temporales? A ver, aquí no pasa como con el Real Decreto 901 de 2020 de los planes de igualdad, que sí que nos decía cómo computar los 50 trabajadores. Aquí no nos lo dice. Cuando hablábamos de planes de igualdad, pues nos decían que 2 veces al año tenemos que analizar si superamos los 50 trabajadores. Los 50 trabajadores es una plantilla fija. Nos fijamos en el cómputo para el censo electoral para cuando tenemos elecciones sindicales. Pues es que la normativa es varia. Lo que tenemos claro es que la plantilla que tengo a una fecha determinada, es decir, si yo analizo 30 de junio, 31 de diciembre, por ejemplo, yo computo todos mis trabajadores que tengo de alta. Me da igual que sean con contrato indefinido o con contrato temporal o con contrato a tiempo parcial. Si yo tengo el número, lo tengo. Como la norma no me dice nada, entiendo que no tendríamos que revisar, por ejemplo, en igualdad nos dicen que tenemos que revisar los últimos 6 meses cuántos trabajadores temporales se dieron de baja y por cada fracción de, no me acuerdo si eran 200 días trabajados, teníamos que computar uno. Pues la suma ya variaba. En este caso no. ¿Computan los interinos? Pues los interinos, si nos vamos al Estatuto de los Trabajadores a efectos de elecciones sindicales, pues sí que me computaban. Tengo que tener una regla determinada. Yo creo que lo más sencillo sería buscar una regla de las del Estatuto en cosas como, por ejemplo, para elaborar el censo de elecciones y siguiendo ese criterio, pues tener claro cuál es el número que tengo yo. Sí, coger la norma más general, que en este caso es el Estatuto de los Trabajadores, y partir de hacer una analogía desde el Estatuto de los Trabajadores. Ya, yo creo que hemos respondido. El sistema interno de información siempre debe estar en la web. ¿Has dicho que debe ponerse en la parte del inicio? Sí, absolutamente. Lo dice así de explícito la norma. La norma no, la ley. Vale. Eso no tiene más. El acceso al canal o a la información del canal tiene que realizarse por medio de la página web y tiene que estar en la página de inicio. No la puedes poner en una pestaña posterior que tenga que buscarse.
Tiene que ser totalmente accesible, con información clara y precisa, que no genere en ningún lugar a dudas a la persona que quiera realizar una información. Genial. En el caso de entidades obligadas en el sector público, como las corporaciones de derecho público, ¿cuál es el plazo para establecer este sistema? El mismo. Es decir, Los sujetos obligados son los mismos. Es decir, a mí la norma, cuando me establece la disposición transitoria, los plazos, no me habla del sector privado, me habla de los sujetos obligados. Entidades o organismos obligados, todos. ¿Recordamos los plazos, Mar, de implantación? Sí, el plazo es que el plazo general era 3 meses desde la entrada en vigor, que eso sucedió, es decir, se supone que ya para aquella tema de 250 sucedió el 13 de junio, ¿ok? Ahora, empresas de 249 o menos trabajadores, hasta 50, hasta el 1 de diciembre. No nos asustemos, es decir, esto es la norma. ¿Significa que ahora de repente voy fuera de plazo y me van a sancionar? No, si yo, mientras que no me vengan a decirme, oye, mientras que no tenga una inspección, vamos a ir a lo claro. Mientras que yo no tenga una inspección, que venga a buscarme el sistema interno de información, de momento vamos a ir con plazo. No estamos fuera de plazo, pero si el día que vengan a inspeccionarme lo tengo, no hay prevista una sanción por la demora en la implementación. La sanción es si no lo tengo, pero no por haberme demorado en implementarlo, ¿de acuerdo? Yo me gustaría ser una creyente con una fe fervorosa de que si el día de mañana alguien decide empezar una campaña de inspección para ver si se han implementado los sistemas en las organizaciones, pues que nuestros inspectores tuvieran algún criterio de prudencia mental para entender que lo ideal sería que en cualquier caso primero empiecen con un requerimiento y no directamente con la aplicación de la norma. En materia de igualdad sí nos estamos encontrando eso. No se está haciendo tanta sangre en aquellas empresas que a lo mejor no lo tenían implementado y sí que les están permitiendo hacer requerimientos sin sanciones, dándoles plazo para implementarlo. Esto no significa esto ya a nivel de la voluntad de riesgo de cada uno. Nos quedamos sin implementarlo, ya lo veremos. Las sanciones son altas, lo hacemos ya, o vamos jugando con ambas cosas. Bueno, yo me anoto, Mar, desde Confederación tenemos un canal de contacto directo con la inspección, en nuestro caso de Granada, con Jesús, de comentárselo que sería una buena práctica antes de, pues, bueno, lo que has comentado de que no falte el requerimiento para que la empresa esté preparada, porque ya tantas cosas es imposible que la empresa lo aborde. Se os está metiendo al tejido empresarial una cantidad de carga administrativa y de labores de policía a unos niveles que yo no sé si es que hay legisladores que no son conscientes de lo que es una empresa de verdad y que cuando uno va a una empresa de determinados tamaños, como los que quieren introducir ahora, entre 50 y 250 trabajadores, es que empresas de 50 a 100 trabajadores no son empresas grandes. Parece que es mucha gente, pero las estructuras son pequeñas, las asunciones de tareas están muy concentradas y parece que es que nada más que por tener 50 trabajadores o más ya se está en un ámbito que es que tienes una capacidad infinita. Bueno, las capacidades no son infinitas, pero dentro de eso los externos siempre estamos intentando buscar soluciones y ayudas para que sean de las maneras menos dramáticas. Pues nosotros por nuestra parte de Granada vamos a intentar hablar con inspección para sugerirle esto, que antes de la inspección pues que manden requerimientos para que la empresa por lo menos pueda paliarlo, pueda preverlo. Así que bueno, seguimos. Somos una fundación sin ánimo de lucro con aproximadamente 110 empleados y que recibimos fondos públicos, entre otros. Yo entiendo que estamos obligados, pero quería confirmar. Sí. Genial. En las entidades públicas dependientes de alguna administración pública, en el caso de ayuntamientos concretamente, ¿cuándo sería efectiva la entrada en vigor y en su caso la obligatoriedad para tener este canal de denuncia? Bueno, creo que lo hemos respondido ya.
Igual, es decir, aquí hablamos de sujetos obligados, no nos distinguen en ese aspecto el ámbito público del ámbito privado, ¿vale? De todas formas, lo comprobaré, pero Lo os digo que para mí diferenciaría, es exactamente igual. la única diferenciación sería por el número de trabajadores, ¿verdad, Mar? Sí, es decir, cuando no tenemos... ojo, hay una pequeña maldad, ¿eh? Cuando hablamos de fundaciones, partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, ahí no tenemos números. Si yo, ahí lo único que me ponen es que reciba fondos públicos. El Y número es entonces, para los que no el resto del tienen sector número, privado. ¿cuándo es obligatoria la implantación? Si yo tengo una fundación con 10 personas y recibo fondos públicos, entiendo que también tengo que tener implementado el canal. ¿A partir del 13 de junio o a partir del 1 de diciembre? En ese supuesto, como no estamos en empresas del ámbito privado, es que no entramos ni en uno ni en otro. Es decir, yo que os diría, como no lo prevé expresamente la norma, yo siempre tiendo a que cuando la norma no aclara lo suficientemente las cosas y es interpretable, tenemos que buscar una interpretación para nosotros amplia, que luego tendremos que defender, pero tenemos que buscarla. Si a mí la Vamos a norma quedarnos con el 13 de junio. no. Amplia me refiero al revés. Yo soy una fundación que tengo 10 personas a mi cargo, pero recibo fondos públicos. ¿Qué hago entonces? Pues yo resulta que en mi fundación, que recibo fondos públicos, pero soy 10 personas, todos los sujetos obligados están obligados al 13 de junio. Pero cuando hay menos de 249 trabajadores, es hasta el 1 de diciembre. Yo me acogería ahí. Al final, si yo no estoy generando ninguna maldad, debería de poder permitirse. Es decir, nos dicen, o menos, entidades jurídicas del sector privado, pero claro, estamos en fundaciones. Fundaciones y ayuntamientos era el otro caso. Os van a meter 13 de junio. Yo por Porque aplicar el el principio número de de prudencia. trabajadores me lo meten solamente para el sector privado. Es la excepción para el sector privado. Entonces os van a dejar 13 de junio. Genial, pues aclarado. Ha quedado claro que las patronales que no tienen ayudas públicas no entran, pero No. si solicitan una subvención para un proyecto concreto, ¿tendrían entonces que implantarlo, aunque la subvención sea para un proyecto y un periodo concreto? No, la norma no te especifica ni exime por motivos concretos. Si recibes ayudas públicas, lo tienes que implementar. Vale, pues aclarado también. Muchos preguntan si vamos a pasar tanto la presentación como el vídeo. Ya os he confirmado por el chat que sí, que os mandaré a todos los inscritos, os hayáis conectado o no, un enlace de la plataforma donde subiré la presentación que ahora me pasará Mar y el vídeo de la jornada, por los que se han tenido que ir ahora hace unos minutillos, pues que tengáis la respuesta a todas las preguntas. Vale, seguimos. A ver. ¿Sería posible? Sí. Una fundación constituida con aportación mayoritaria de una entidad que está dentro del sector público, ¿se aplicaría a la norma? Sí. No me he venido preparada para el sector público, pero entiendo que sí. Vale, esta creo que ya la hemos respondido. Si eres asociación, y recibe ayuda o subvención pública, tiene la obligación independientemente del número de trabajadores. Todas las entidades que integran el sector público. Inma, sí. Todas. Sociedades mercantiles en cuyo capital social la participación directa o indirecta de entidades de las mencionadas en las que pone anteriormente, que son organismos y demás de comunidades, dice sea superior al 50%. O en los casos en los que sin superar ese porcentaje se encuentre respecto de la referida entidad en el supuesto previsto en el artículo 5 del mercado de valores. Es decir, en tu caso, Inma era quien estaba preguntando, sí. ¿Cuál es la participación? Pues, Inma, si nos puedes ¿Superior o inferior al 50%? ¿Y cómo calculamos? ¿El 50% de que de los ingresos que reciba del capital, estamos hablando, si es una sociedad mercantil pero con participación pública, estamos hablando de capital social.
Es una asociación, es una patronal. Es una patronal. ¿Y en qué porcentajes tiene participación? Pues eso se Eso nos ya, escapa. si queréis, son casos muy concretos. Yo, si tú Sí, quieres darle mi teléfono, mi dirección de correo electrónico a cualquiera que tenga dudas, lo que analizamos. quieran ver si están interesados en buscar a alguien que externamente les gestione o incluso les diseñe y les implemente el canal de denuncia y todo el sistema de protección. Nosotros, obviamente, pues encantados de recibirlos, de poder darles presupuesto y asesoramiento para poder hacerlo. Genial. Mar, ¿lo haríais desde Bonati Compliance o desde Mendoza? Sí, De Bonati? aunque yo es verdad que estoy en 2 sitios, en Mendoza Abogado y en Bonati Compliance, y en otro tema por tema de concurso, las materias las llevo separadas. Todo lo que tiene que ver con compliance, cumplimiento normativo y canales internos de denuncias, los doy dentro de Bonati Compliance, que es la empresa que tenemos especializada en esta materia, ¿vale? Mendoza Abogados somos un despacho de asesoramiento a empresas genérico en las típicas materias de siempre, mercantil, laboral, procedimientos administrativos y procedimientos civiles. Vale. Entonces, Yo esto se sería las preguntillas sí que surjan con un poco de más dimensión o un poco más de calado, las voy a anotar para bueno, ir resolviéndolas entre tú y yo de manera privada y poderle dar respuesta. En este caso, identificaba vale. a mi compañera Inma, o sea que bueno, vamos a seguir. Esto no es lo que dice la norma. No podrá formar parte de una comisión cualquier persona involucrada en un procedimiento de acoso afectada por la relación de parentesco, de amistad o enemistad manifiesta o de superioridad o subordinación jerárquica inmediata. Esto se refería a lo de los directivos. ¿Qué ponía? ¿Me lo puedes repetir? Era, a ver, que se me pierde el chat. Que no Era podía estar involucrada ninguna persona que hubiera sido acusada, ¿no? Esto es lo que dice, no podrá formar parte de la comisión cualquier persona involucrada en un Claro, procedimiento de acoso o afectada por claro. relación de Ojo, parentesco. pero estamos hablando de que ya ha habido una denuncia sobre una persona en concreto. No está prohibiendo a un directivo. Otra cosa es que el directivo tenga una denuncia de acoso. En ese supuesto sería, o sea, esto es como, yo no me un responsable porque entiendo que es una persona íntegra, ¿vale? Para la gestión del sistema. Pero luego resulta que por otro canal viene una persona a decir, oye, esta persona que es el responsable del tratamiento de las informaciones, de las denuncias, es que está acosando sexualmente. O sea, pongo ejemplos muy graves, ¿vale? Acosa sexualmente a una compañera. Nadie puede realizar la comunicación y la denuncia porque es que la persona afectada es él. Bueno, pues en este momento es que resulta que el sistema entero no nos sirve, porque hemos puesto de responsable a una persona que es la primera que comete delitos. Entonces, se presupone, que cuando se presupone digo, porque al final en la práctica nos encontramos un poco de todo, pero se presupone que la persona a la que vamos a nombrar como responsable para este tipo de cuestiones es una persona que tiene que reunir unos requisitos de honestidad, integridad, de una cultura de hacer bien las cosas superior a otro personal. No podemos poner a cualquier persona en un cargo de esta responsabilidad. Ahora, que de repente esa persona, pues no sé, le da una demencia y empieza a hacer cosas que no tiene que hacer, pues en ese momento no se usará esa vía, se usará otra vía y se cambiará, se pueden destituir a los responsables. Por supuesto que si el responsable es la persona afectada, pues quien se tiene que enterar es el órgano de administración. Entendido. Mira, Ángel, ¿conocéis empresas que gestionen el canal de denuncias a fin de que nos podáis remitir el contacto? Pues Ángel, Bonati Compliance, me lo voy a anotar también para mandártelo por correo electrónico, ya que tengo vuestros datos, ¿vale? Y que no se me pasa. No se me pase, no obstante, lo escribo al final del chat también. O si lo quieres escribir tú, Mar, en el chat. Ángel, te ponemos en el chat la empresa, ¿de acuerdo? Y así no se nos escapa. Bonati Compliance aquí en Granada soy yo, ¿de acuerdo? Porque Bonati Compliance es una empresa que la tenemos constituida con ámbito nacional y tenemos parte en Galicia, parte en Barcelona, parte en Madrid y en la zona sur estoy yo, ¿de acuerdo?
Genial. Os dejo el teléfono de mi oficina por si me queréis contactar. Genial. Ponlo todo por el chat, Mar. De todas formas, el correo que os voy a dejar ahora mismo, porque puedo dejar el de Bonatti, pero ahora mismo en el mes en el que estamos, tengo más visibilidad en este que en el otro. Estoy ahora mismo más pendiente de este mail, sin perjuicio de que ya luego os pueda dar. El otro es... Bueno, te dan las gracias por haber contestado a todo. Me vais a perdonar, pero no me queda claro el plazo obligatorio para una empresa municipal 100% dependiente de un ayuntamiento. 13 de junio habíamos 13 de dicho. junio. 13 de junio. Vale. Virginia, espero aclararlo. Empresas con 10 trabajadores que hacen ofertas al sector público, es decir, lo tienen como cliente, ¿tienen obligación? No. No. Vale. Ángel. Una cosa es que yo trabaje para el sector público y me paguen por mi prestación de servicios, pero eso es una relación bilateral normal, eso no es una ayuda. Tú no estás pidiendo ayuda al sector público, estás trabajándole al sector público. Claro. Por tanto, por número de trabajadores no entras, entiendo que no te es necesario implementarlo. Genial. Mar, pues de momento no hay más cuestiones. No obstante, tenéis los correos de Mar. Yo os voy a mandar lo que os he dicho, el correo con el enlace. En respuesta a ese correo me podéis preguntar todo lo del mundo, cualquier cuestión referido a esto o a nivel empresarial, cualquier duda que os surja o sugerencia o bueno, cualquier cosilla. Si necesitáis que hagamos otro seminario de formación para vuestros trabajadores, en el caso de que sea obligatoria la implantación, pues estamos dispuestos desde la Confederación Granadina de Empresarios a asumir esa formación, el coste, bueno, por tal de facilitaros esa cosita, ese detalle que podamos nosotros tener desde la patronal. Pues sin más dilación, Mar, muchísimas gracias. Te dan las gracias también a los asistentes por haber respondido a tantas cuestiones y nada, ha sido súper interesante y genial, de verdad. A vuestra pues disposición. muchas gracias, Mar. Hablamos nosotros ahora por correo electrónico que te debo de unas cosillas. Genial, Venga, pues mil gracias. Gracias. Buen fin de semana a todos. Igualmente.